Queridos amigos, bienvenidos a la presentación de la plataforma de e-learning Prometheus, una plataforma que creemos que tiene potencial como para revolucionar, a nivel mundial, la comprensión de todos los actos jurídicos. Esta plataforma va a explicarle a cualquier operador del derecho o a un simple interesado en esta ciencia, con ayuda de la matemática, en concreto, de la geometría y la combinatoria, la manera de solucionar cualquier caso, ya sea natural o jurídico que se le pueda presentar, ya sea a nivel teórico o en la práctica, en cualquier disciplina jurídica, cualquiera que sea la jurisdicción y legislación existentes en el mundo. Sí, lo habéis oído bien. La palabra matemática que acabo de utilizar ha sufrido un desplazamiento semántico importante. Ahora es algo así como la ciencia de los números. Sin embargo, tal y como podéis ver en esta gráfica, la matemática representa 3/4 partes del conocimiento humano y es aquella parte del cerebro especializada en la observación de la naturaleza, para encontrar en ella patrones con los que poder repetir soluciones parecidas para casos parecidos. Y eso es predicable no solo de la física o la arquitectura sino también el derecho, pues la función de un juez es, precisamente, la de dar soluciones parecidas a casos similares. Para ello hemos preparado una breve presentación con la ayuda de otras dos empresas de lanzadera. Una de ellas es Vidext, que son especialistas en inteligencia artificial aplicada a la elaboración de vídeos. La otra es MetaArchitects, que es especialista en realidad virtual y metaverso. Mil gracias por vuestra ayuda en estos momentos iniciales y contáis con nosotros para todo el desarrollo futuro. Vamos a intentar explicaros, en unos pocos minutos, un acto legal prototípico, como es el asesinato. Y lo vamos a poder hacer independientemente de que seáis o no juristas, y por lo tanto, aunque no sepáis absolutamente nada de derecho. De hecho, cuando termine esta clase, habréis adquirido todos los conocimientos que pueden obtenerse en 2 años de carrera en materia de derecho penal. Y, además, sin necesidad de memorizar absolutamente nada. Recordad, en cualquier caso, que no es más que un simple ejemplo de los millones de actos, ya sean naturales o jurídicos, que vais a poder analizar y utilizar con esta estructura. Esperamos que disfrutéis con ella. Vamos a dividir nuestra exposición en 2 vídeos distintos. En uno primero os vamos a explicar, de la forma más sencilla posible, qué es un delito en general. Y después, en el siguiente vídeo, analizaremos qué es un asesinato. El delito es lo que, en la estructura que os paso a enseñar, se denomina una interacción o interactio en latín. Se denomina así porque está a mitad de camino entre la sensación y la acción. La sensación sería algo así como lo que uno piensa. La misma aparece reflejada en la bola superior izquierda con las letras S ya que podéis ver en la gráfica. La acción, que es la bola con la letra A, sería algo así como lo que uno hace. La sensación pertenece al mundo de lo sensual o subjetivo, esto es, al mundo del sensoo, como se le denominaba en latín, del sensum. Ahora veremos por qué lo sensual se ha confundido con el tiempo con todo lo relacionado con el sexo. La acción, por el contrario, pertenece al mundo de lo actual. Esta palabra no significa lo que está ocurriendo ahora o lo que ocurre en este momento, que es el significado que se le da en castellano. El uso correcto es el que se le da en inglés, a través de palabras como actually, que es lo que ha dejado de sentirse y ya se está haciendo. Esta interacción del delito es solo una de las más de 60 que componen la red neuronal de la estructura y que podéis ver iluminada en esta gráfica. Esta interacción del delito es solo una de las más de 60 que componen la red neuronal de la estructura y que podéis ver iluminada en esta gráfica en su parte inferior. Precisemos ya el concepto de delito. Para ello os vamos a explicar algo que os va a chocar mucho. Me refiero a que un delito no se comete con las manos, sino que se realiza con la mente. Resulta sorprendente, ¿verdad? Pues vamos a ello. Un delito no consiste en matar a otro, sino que es el mantenimiento del pensamiento de matar, que arranca desde la sensación y que no se interrumpe cuando se está ya matando. Es evidente que antes de matar, una persona piensa. Pero es igual de evidente que también se mantiene su pensamiento mientras se mata, y sobre todo, cuando se inician ya las acciones preparatorias encaminadas a lograrlo. La palabra delito viene del latín delinquere, compuesto del prefijo de y de la raíz linquere y significa no abandonar ese pensamiento de matar. Con ello no digo que el delito sea solamente sensual, pues no hay delito mientras solo se piensa en cometerlo.
De hecho, si observáis la gráfica, no hay delito desde la mitad de la interacción en dirección hacia la izquierda. Solo lo hay desde la segunda mitad en dirección a la derecha. Pero tampoco es actual, pues el delito no es el acto de matar, aunque opere simultáneamente con él mismo. Tal y como puede verse en esta gráfica, especialmente en el plano de perfil, el delito y lo sensual son simultáneos a la acción, pero el delito opera en un plano superior, como si de una nube se tratara. Eso hace que, para que haya delito, baste con el simple inicio del acto material. Y esto es muy importante porque tiene las siguientes consecuencias. Lo primero es que no puede hablarse de tentativa de delito, sino de la tentativa de un acto. La palabra tentativa viene del indoeuropeo ten, y significa estirar. Esta raíz da lugar a infinidad de palabras como detención, contención, retención o hipotenusa, que es la recta que se estira por debajo de los dos catetos. También da lugar a la palabra tienda, que es el lugar donde se extienden los productos para que el consumidor los vea. Esta palabra tentativa es distinta de la palabra intención, que veremos después. Ambas, tanto tentativa como intención, se parecen porque, de hecho, comparten la misma raíz ten, pero, a diferencia de la tentativa, que se estira por fuera, la intención es interna, razón por la que se prefija con un in. El lenguaje vulgar las ha equiparado. Pero lo correcto sería decir que he tentado matarla, y se dejaría para el plano interno, el decir que no era mi intención matarla. De hecho, esa es la razón por la que se habla de tentativa y no de intentativa. La segunda consecuencia de que el delito no sea un acto es que, si no llega a producirse el resultado, eso no debe afectar a la pena, que debe ser la misma. Y eso debe ser así porque el reproche es el mismo ya que no ha habido un abandono o desistimiento. La diferencia estribaría únicamente en relación con la indemnización, que no tendrá lugar si se frustra el resultado. Si, por el contrario, llega a terminarse el acto, ese resultado no se llamaba antiguamente delito, sino crimen, término que casi todo el mundo confunde con algo sangriento, por influencia de las películas o de las series de televisión. Este resultado, por lo tanto, solo afectará al deber de indemnizar, que en ese caso sí tendrá lugar. La tentativa, además, en contra de lo que hoy ocurre, debe estar igualmente penada porque en caso contrario, el delincuente tiene más margen de maniobra, porque sabe que si le pillan antes, el inicio está menos penado. Lo que los juristas llaman el iter-crimen y su camino hacia el crimen, sería lo que se va haciendo durante el desarrollo del acto, no lo que se va pensando. El delito, por tanto, no avanza como el acto, sino que se mantiene, porque viene ya desde la sensación. Esta gráfica que os adjuntamos sistematiza todo el Código Penal. Repito, todo el Código Penal. Y en la misma podéis ver que solo hay 4 delitos, que son los que pueden verse en rojo en la parte superior, correspondiente al mundo sensual. Impresionante, ¿verdad? Estos 4 delitos son únicamente el homicidio, el hurto, la injuria y el perjurio. En el Código Penal de hoy se recogen más de 120 delitos, debido a que se confunden delitos y actos. Los delitos atacan un ente jurídico protegido completo, como los 4 que podéis ver iluminados. Un ente es la relación que la matemática y la combinatoria crea entre un hombre y cualquier otro ser distinto del hombre, ya sea material o inmaterial. Así ocurriría con la relación que puede existir entre un hombre y su integridad física. El delito de homicidio comprende 3 acciones en el plano inferior: la occisión o acción de matar, la lesión y la agresión sexual. Todos ellos son tipos de actos homicidas, porque el sufijo cidio no solo significa matar, sino también herir o cortar. Las acciones, a diferencia de los delitos, recaen únicamente sobre el componente no humano del ente, esto es, la integridad física, y conectan por debajo con una serie de interacciones que podéis ver también en la gráfica. Estas interacciones son neutras, porque se limitan a decir la forma en que la acción principal situada encima conecta con la acción secundaria de debajo. Una de esas interacciones sería la mención. La misma palabra que utilizamos cuando decimos, por ejemplo, que alguien no ha hecho mención en su discurso de un determinado problema. Mención es la interacción que atraviesa la acción. En este caso, la que atraviesa el discurso. Al ser neutras esas interacciones, no tiene el más mínimo sentido hablar de delito de coacción, porque sería como decir delito de acción. Si alguien intimida el proceso de sensación de una persona, la sensación será la acción principal, la intimidación la acción secundaria, y ambas operarán en coacción. Cuando los actos principales,
tales como la agresión sexual, la sedición, el robo o toda esa retahíla de actos que os suenan como delitos, son acompañados de otros actos secundarios como el incendio o la utilización de veneno, estos últimos actúan como agravantes. El agravante opera cuando esa acción secundaria supone, indirectamente y en el ámbito sensual, un ataque a otro ente jurídico protegido. El reproche penal, por lo tanto, la pena, no está en el acto realizado, por muy mal que suene ese acto, sino en el mantenimiento de esa sensación, siempre que se dé la convergencia del delito y el acto. Un homicidio, en sí mismo, no es nada, ni cuando es fortuito ni cuando es imprudente. En resumen, matar es, desde el punto de vista jurídico, un acto natural más, igual que puede serlo el exprimir un limón. Es un acto sin reproche ni pena. Mantener una intención dolosa o delinquir tiene la consideración de delito, pero ni es un acto ni tiene pena. Un acto delictivo, suma de ambos, tiene pena, pero ni es un acto natural ni tiene reproche, porque la pena no es un reproche, es un castigo. Para finalizar, amigos, un acto sin delito no es nada distinto a convertir un limón en un zumo de limón. De hecho, producir la muerte de una persona con imprudencia incluso grave, nunca debería ser un delito, porque en la imprudencia no se abandona una sensación dolosa. Todos nos imaginamos siendo los padres del fallecido, pero nadie el padre del imprudente. Y llenar las cárceles de homicidas imprudentes, dejando en la calle a centenares de delincuentes dolosos, no parece una solución muy lógica. El delito de homicidio es el no abandono de la sensación dolosa mientras se comete un acto delictivo y merece reproche y pena. Los delitos merecen reproche pero no pena o castigo. Dentro de los actos no delictivos están los actos naturales que son neutros, por ejemplo exprimir un limón, no merecen ni reproche ni pena, los actos imprudentes sí merecen reproche pero no pena o castigo. En materia de derecho penal el acto delictivo del que hablamos es el acto de ocisión. Finalmente el acto secundario no merece ni reproche ni pena pero sí agravante. La interacción indica el lugar que tiene la misma en relación a dos o más acciones principales o secundarias. En el acetato que se cree para cada caso, que es una transparencia donde se ponen las particularidades de los hechos, se hablará, por ejemplo, de interrupción. Esa interacción tendrá las cerca de 50 especies que hemos visto en gráfica adjunta. Por ejemplo, una mención o interacción que atraviesa. En el acetato correspondiente tendremos un tipo de mención, la instrumención. Y para todas ellas operarán los términos que indican a. Hacia dónde se proyecta la interacción o la acción. B. En qué sentido va la interacción o IVO. C. A dónde llega la acción o posición. D. Hacia dónde se pliega la interacción o plicación. Una vez precisado en el anterior vídeo qué es lo que se debe entender por delito, vamos a entrar en el análisis concreto de un caso de asesinato. Para ello vamos a utilizar la geometría y la combinatoria. Toda la estructura se basa en la idea de que todo lo que nos rodea, sea material o inmaterial, son seres. Un hombre es un ser y también lo es un animal. Pero también lo es, inanimada, una piedra e, incluso, una idea. Si le pregunto al oyente, ¿qué es una idea? Y me contesta que una idea es, precisamente, porque una idea es un ser. Nada, absolutamente nada de lo que hay en el universo, con independencia de que lo podamos percibir o no a través de los sentidos, se escapa al concepto del ser. Ese concepto de ser se va a grafiar en la estructura por medio de un cubo. El ser sobre el que se realiza la acción, un trapecio, que puede ser el propio ser si es una autoacción. Hay algo, sin embargo, que se escapa al concepto de ser. Me refiero al ajer, que es como se le llama a la acción en el infinito. Este ajer se grafía en la estructura a través de un círculo. Esos círculos aparecerán siempre partidos a través de la causa. Como veremos en otros vídeos, la relación causa-efecto es falsa. Lo único que puede producir un efecto en el universo es una acción, siendo la causa lo que la mente imagina para relacionar esa acción con su efecto. Entremos ya en el caso. Como podemos ver, esta es la estructura. Sobre esa estructura es donde se pueden colocar tantas transparencias o acetatos se quieran.
Lo primero que podemos ver es un hombre y una mujer besándose en una discoteca. La acción del beso se representa a través de un círculo que se ilumina. Todo eso ocurre a las 11 de la noche. Esa observación se compone de una acción secundaria denominada servación y de una interacción que se llama obacción, lo que da lugar conjuntamente a la palabra observación. El marido de la mujer observa la acción desde una acción secundaria que depende de aquella pero no gira alrededor de ella. Esta interacción conecta el acto anterior, en este caso el beso, con el acto posterior. En la siguiente escena observamos al marido sentado en el sofá de su casa pensativo. Está planeando, o sensando, el matar a su mujer. Es un cuarto de hora más tarde, concretamente, las 11:15. Para entender la sensación tenemos que comprender primero qué es el sensum. Hasta ahora hemos entendido que el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato son sentidos. Sin embargo, esto es incorrecto. En la antigüedad se hablaba de percepción y perceptores, que viene del prefijo per, que significa a través, y de la raíz cepere, que significa recibir. A través de estos perceptores realizamos la gnosis o conocimiento. A partir de ahí, arrancan dos fases, una impulsiva y otra reflexiva. La parte impulsiva es donde tienen cabida los impulsos como el amor o el odio, que no son sentimientos. Esa fase impulsiva es la que nos incita a tomarnos el helado a toda costa, sin valorar ningún pro ni contra. Por otro lado, la parte reflexiva pasa por varios instrumentos de corte como, la certeza, que nos hace estar más seguros de que es cierto y no incierto que se trata de un helado, la conciencia, que es la que nos dice si algo está bien o está mal, el discernimiento, que nos dice cuáles son los pros y contras de tomarnos ese helado, el pensamiento, que sopesa esos pros y contras, y el razonamiento que se fija en el fiel de ese balanza. Ahora, en cualquier caso, lo importante es el saber que, solo cuando se juntan ambas fases, impulsiva y reflexiva, es cuando puede hablarse de sentir y de senso. El sentido, por lo tanto, no es ni lo que se percibe ni lo que nos impulsa, sino hacia donde nos dirigimos después de haber pasado por ambas fases. La palabra sentido viene del indoeuropeo sent, e indica dirección, de ahí que se hable de cambio de sentido o de sentido de las agujas del reloj o de un sentido. Y cuando dos sensum se juntan generan un consensum que, si es instrumental, se denomina consentimiento. Por ello, nadie consiente sino que siente, y no solo impulsivamente, y es la convergencia de los dos sentimientos lo que permite hablar de consentimiento. Volviendo al caso, el marido es un sensante que tiene una idea de matar. Estos son los celos que le ha generado la acción anterior, como observamos en la gráfica adjunta. Sobre él interviene una acción secundaria, como la pasión. Bajo la influencia de esa sensación segunda e intersensación, la sensación continua. Durante esa sensación o proceso de formación del sensum, en concreto, durante la fase de pensamiento, se proyectan tres flechas en dirección hacia la derecha, que reciben los nombres de volición, intención y finición. Desde la sensación llega a la interacción una primera flecha amarilla. En ese caso, la interacción se denomina volición o acción de la voluntad. Posteriormente sale una flecha de color rojo, en cuyo caso la interacción se denomina intención. Y finalmente otra de color rosa, que llega a la finición. En cualquier caso y, como podéis ver, el marido solo ha hecho que sensar. Con ello estaríamos todavía en la mitad izquierda de la interacción. Todo eso ocurre a las mismas 11:15 que la sensación. A continuación, después de haber sentido durante un cuarto de hora y como continúa en el empeño de matarla, las mismas tres flechas van a salir ahora, a las 11:30 de la segunda mitad de la interacción, que es a partir de donde nace el delito, no antes. Entrando ya en el acto central, estaría representado por la bola principal. Sin embargo, en el tiempo se producen una serie de actos secundarios que persiguen y prosiguen a ese acto principal. Esto es lo que se denomina una secución. Entre los primeros se encuentra la compra del arma en una tienda, que tiene lugar a las 11:35. Sigue cuando cierra las ventanas a las 12:20, para que nadie les oiga. Para realizar el acto, que tiene lugar a las 12 en punto. El actante se va a valer de dos interacciones, concretamente de dos tipos de menciones, que podéis ver iluminada en la siguiente gráfica. Esa misma palabra mención, es la misma que utilizamos cuando decimos que alguien no nos ha mencionado en un discurso. En esta interacción de la mención,
el vector que va desde la acción secundaria hacia la principal atraviesa la interacción. Y ello porque la interacción se transpone, es decir, se pone para dejar pasar al vector. Esa es la diferencia entre instrumento y medio, porque en la mediación la interacción se interpone de forma que habrá un vector desde la acción secundaria a la interacción, y otro desde la interacción hasta la acción principal. Estas dos menciones son la instrumención, que consiste en utilizar el cuchillo para realizar la acción principal, y el ensañamiento, que tiene lugar porque le proporciona 10 cuchilladas. En este caso la acción secundaria operaría como un agravante, aunque el delito seguiría siendo el homicidio, dicho acto secundario pasaría a denominarse asesinato, dando lugar a un agravante porque, no solo vulneraría el ente formado por la mujer y su integridad física, sino también el ente de la persona y la justicia. Finalmente, se pone en juego un último acto secundario, posterior en el tiempo a la principal, concretamente a la 1 de la madrugada. El marido llega a casa de su amigo para contarle lo sucedido y el amigo, a través la interacción del encubrimiento le ayuda a ocultar la acción. Recuérdese que lo que se encubre es la acción y no el delito. El encubridor es partícipe pero no delincuente porque no ha formado una sensación previa, sino que ha sido espontáneo. Por eso merece una pena más pequeña, aunque con el agravante de atacar otro bien jurídico protegido como la administración de justicia, en la medida en que no colabora con ella. Desde la sensación, mantenida en la interacción, el marido se forma mentalmente una finición. Esta finición viaja en prolación y llega hasta las prosecuciones, que es donde se produce la proposición. En este sentido se diría que la proposición del marido ha sido la de subyugar y humillar a su mujer. Esa proposición opera también como agravante, pero no debería hacerlo solo, como ocurre ahora en favor de la mujer. Esto tiene lugar con la muerte de la mujer a las 12:01. Pasa lo mismo con la humillación. Una vez ya finalizado este acto, el mismo se conecta, a través de esta interacción, con el acto posterior de detención del marido. Que no detallamos pero que tendrá su consecuente estructura de sensaciones, secuciones y un largo etcétera. Detención. Ya hemos visto el delito de homicidio con el agravante de asesinato. A partir de ahí, ¿la estructura permite variantes? Sí, y no una, sino infinitas. Veámoslo. 1. Añadamos, por ejemplo, un cómplice. Si es así, la estructura se transforma completamente. Ya no se habla de actos sino de acción o unión de actos ni de delitos sino de delitio o unión de delitos. Aparece un nuevo personaje, en azul oscuro, como es el autor, que se confunde hoy en día con el actante o, en este caso, el accionante. Este último es el que realiza la acción, a diferencia del autor, que nunca la ejecuta, sino que convence a varias personas, antes de que formen su pensamiento por separado, para atacar un proyecto común, con una volición, intención y finición únicas y comunes a todos ellos. Y todo ello con independencia del grado de participación que cada uno de ellos tenga en el acto o conjunto de actos a realizar. El autor se sitúa en el centro del acuerdo, en la yema del huevo. El resto de sensantes, en la clara. En la acción ocurre al revés, los de la clara se sitúan en el centro y el autor, en cambio, se mantiene en la circunacción, vigilante. Es bueno que entendáis ya una característica presente en la estructura y que la mayoría de los juristas no entienden todavía. Me refiero a su estereotipicidad. Eso quiere decir que la figura del autor y la del accionante nunca se van a confundir, aunque en el acetato ambos papeles sean interpretados por el mismo personaje. Si así ocurre, obviamente, la pena por ser autor llevará implícita la del accionante. La unión en la acción hace que, si alguien podía realizar por libre una simple malversación, va a pasar a ser partícipe en una acción de rebelión conjunta y, en la medida en que ataca al ente formado por el Estado, los acordantes que persistan habrán realizado un delito de injurias, aunque las penas por sus actos se ajustarán a ese grado de participación. La acción conjunta o unida es inmaterial o ficticia y se plasma en una capa superior de la estructura, aunque toma como base los distintos actos materiales que se realizan por separado y que deben hacerse constar también en la estructura. Sigue anotándose, por lo tanto, el acto individual de malversación. Pero la trascendencia penal se aplica a los que han intervenido en esa acción imaginaria, sin que puedan lógicamente volver a peñarse los actos reales materialmente realizados. En el proceso de independencia, cada uno interpretó un papel, pero todos ellos tenían una sensación común. Y, por cierto, en contra de lo que ha defendido un magistrado de la Sala de lo Penal,
que los intervinientes tuvieran pocas esperanzas de éxito y fuera algo parecido a una ensoñación, jamás ha sido tomado en consideración para apreciar o dejar de apreciar un delito. Lo importante no es si es seria o una mera ensoñación la obtención o no del resultado, lo importante es que se está intentando. 2. Imaginémonos más variantes como, por ejemplo, que el acto de asesinato ha sido realizado por un loco o demente. En ese caso no habría delito porque faltaría la primera de las fases de la sensación, la gnosis. La estructura es, como veremos, una especie de fotografía válida para cualquier acto que se produce en el universo. Sobre ella iremos incorporando unos acetatos que contendrán las particularidades de cada caso. En el lugar donde está la mención en la estructura, colocaremos la instrumención en el acetato, que es la acción de utilizar, por ejemplo, un cuchillo. Al ser neutras esas interacciones, no tiene el más mínimo sentido hablar de delito de coacción, porque sería como decir delito de acción. Si alguien intimida el proceso de sensación de una persona, la sensación será la acción principal, la intimidación la acción secundaria, y ambas operarán en coacción. Recordad que, en cualquier caso, ni la acción ni la coacción son delitos. El delito necesita de una acción, pero no es una acción. Cuando los actos principales, tales como la agresión sexual, la sedición, el robo o toda esa retahíla de actos que os suenan como delitos, son acompañados de otros actos. Otra variante sería que el acto ha sido realizado por un menor de 7 años. En ese caso no habría tampoco delito por falta de gnosis, porque un menor de esa edad no sabe siquiera la trascendencia de lo que está haciendo. O que el acto ha sido realizado por alguien que no sabe que está mal asesinar, como por ejemplo un azteca cuando sacrificaba a sus esclavos. En tal caso no hay delito por falta de ciencia. Si el acto ha sido realizado por un esquizofrénico, no hay delito por falta de discernimiento. Si el acto ha sido reflejo, no hay delito por ser involuntario. Pero, si el acto ha sido realizado por un mayor de 7 años, sí hay delito. Lo habéis oído bien, sí hay delito. Y hay delito, porque ya tiene potencia para saber que es un delito y no ha abandonado una sensación dolosa. Lo que ocurre es que todavía es inimpunible porque carece de discernimiento. Carencia que se mantiene hasta que llega a los 14, en que deja de ser inimpunible y sus actos van a ir penándose de una forma distinta, evidentemente sin cárcel, hasta alcanzar la mayoría de edad penal. Si el incidente se produce por la noche, la estructura podrá conectarse a cualquier programa de gestión de base de datos tipo Oracle, para que determine que, en el lugar en que se produjo el asesinato y a una determinada hora, puede afirmarse que el grado de luminosidad permite apreciar ese agravante de nocturnidad, si la legislación la contempla. Esta es la estructura final. Y esta es la estructura final con el acetato final.